¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un programa más aquí en Futura Podcast. El día de hoy vamos a analizar este tema coyuntural, este tema muy importante que nos atañe a toda la humanidad prácticamente, que es el cambio climático, ¿no? El cambio climático que últimamente damos cuenta que el presidente Donald Trump ha sido uno de los cuestionadores, uno de los críticos del cambio climático a lo largo de los últimos años y que prácticamente se ha salido de todos los acuerdos e inclusive la semana pasada derogó ciertas leyes para proteger el medio ambiente en los Estados Unidos. Entonces, la verdad, la comunidad científica ambientalista que ha trabajado muchos años estudiando este fenómeno está muy preocupada, ¿no? Entonces, damos cuenta también de una guerra por el agua por ahí que se estaría lindando entre las esferas del poder. Pero bueno, no les adelanto más lo del programa y empezamos con lo que es el programa de hoy, el cambio climático. Santi. Sí, amigos, y empecemos con preguntas incómodas, Pancho. ¿Qué pasaría si esto del debate climático no necesariamente solo fuera científico, ni tampoco que sea solo ambiental, Pancho, sino que como que estuviésemos todos ahora discutiendo solamente el síntoma, ¿no? ¿Qué está pasando con el planeta? El planeta se está recalentando, pero creo que el verdadero conflicto, Pancho y queridos amigos, es poder mirar el tema del calentamiento global, pero desplazando la mirada hacia otro lugar. Justamente lo que tú nos proponías de inicio, Pancho, el reflexionar sobre lo que pasó con la decisión de Donald Trump de desmontar las regulaciones ambientales, Pancho. ¿Qué es lo que dice el discurso oficialista? Que esta ley que la desmonta Donald Trump deroga es justamente para proteger al medio ambiente, dice el discurso oficialista. ¿Por qué? Porque se supone que el calentamiento global carece de bases fácticas, legales, cientistas, ¿no? Entonces hay un efecto inmediato. Empiezan a generarse más emisiones, Pancho, hay menos controles, hay más vía libre para las industrias, el transporte, sabiendo que Estados Unidos es uno de los mayores emisores de CO2 y gases de efecto invernadero a largo, sobre todo a lo largo de la historia. Nosotros sabemos que vivimos casi como condicionados hacia las grandes potencias. Las grandes potencias son las que están determinando justamente el devenir natural de nuestro planeta. Y aquí entonces podríamos partir con la pregunta guía, Pancho. ¿Por qué la potencia que es de Estados Unidos, este nuevo eje, ¿no? Que además inició con los primeros acuerdos climáticos, lideraba los acuerdos climáticos, hoy de repente mueve todo el tablero, Pancho, y decide salirse, y entonces las nuevas regulaciones empiezan a detonarnos al mundo entero, ¿no? Y al final entonces podemos ahora ir justamente decretando datos que pueden resultar incómodos, Pancho, para el mundo, ¿no? Incómodos sobre todo para los países que estamos a expensas justamente de todo este gran relacionamiento humano-naturaleza, ¿no? Datos que incomodan, Panchito. Podríamos ir ya determinando justamente en este proceso de calentamiento global cuáles son tal vez los objetivos que tiene esta gran transformación ideológica que nos están proponiendo los Estados Unidos. Sí, como tú lo dijiste, Santi, Estados Unidos ha sido uno de los mayores productores de CO2 y gases de efecto invernadero a lo largo de la historia, sobre todo desde el periodo de la industrialización. Eh, Hay un dato crítico que es que se estableció en el Acuerdo de París y que todas las naciones que evidentemente quieren un mundo más sostenible lo deberían respetar, que es el umbral crítico de no superar el 1.5 grados centígrados eh, prácticamente en estos 100 años del siglo XXI, ¿no? Porque daríamos cuenta de un calentamiento global acelerado en caso de que esto pasara. Y bueno, tenemos el año 2024, que fue uno de los años de mayor sequía a lo largo de la historia, que fue precisamente hace 2 años, y que recuerda, Santi, que muchos países inclusive dejamos de tener luz eléctrica convencional, ya que, claro, al producirse la energía eléctrica con energía hidroeléctrica, los ríos prácticamente estaban secos. Aquí nosotros lo vivimos en carne propia, aquí en Sudamérica, y muchas ciudades nos quedamos sin electricidad 10 horas, 8 horas,
en el mejor de los casos 4 horas, pero imagínate el impacto que tiene eso sobre la economía, sobre las familias y más que todo el impacto psicológico, ¿no? Habíamos visto el año pasado cómo en España, uno de los países desarrollados europeos, se quedaron sin luz eléctrica, me parece, unas 6 horas, y cómo eso generó este impacto psicológico en la población. Toda la gente prácticamente no sabía qué hacer en este periodo de tiempo, cundió el pánico, inclusive hasta en los mercados bursátiles creo que hubo bastante movimiento. Entonces, vamos viendo que el cambio climático es algo súper importante, ¿no? El aumento sostenido de la temperatura global en los últimos años es la verdadera preocupación. Lastimosamente hay todo este negacionismo por parte de muchos sectores, sobre todo estos sectores conservadores de la política, como vemos el presidente Donald Trump y todos sus allegados, cómo se han salido de estos acuerdos paulatinamente y cómo ahora inclusive derogaron estas leyes para proteger el mismo medio ambiente dentro de los Estados Unidos, ¿no? Tenemos como es todas estas sequías prolongadas, estas tormentas históricas de nieve, Santi, en el mes de enero, cómo se dio esta tormenta en ciudades como Nueva York, Washington, y prácticamente 2/3 de los Estados Unidos quedaron, bueno, no se puede decir sepultados bajo la nieve, pero sobre grandes cantidades de nieve que no permitían que la vida se dé de la manera normal, ¿no? La gente no podía ir a los trabajos, las personas no podían movilizarse para ir a estudiar, todos los estudiantes en sus casas, eh, miles de vuelos cancelados, millones de dólares en pérdidas, ciudades prácticamente paralizadas. Y bueno, aquí nos hacemos una gran pregunta, ¿no? Con todo esto que está pasando, inclusive en los propios Estados Unidos, ¿por qué Donald Trump, a pesar de todas estas evidencias, sale de estos acuerdos, deroga todas estas leyes? Eh, Dicen que el clima siempre fue así, ¿no? Siempre fue cíclico, ¿no? Podemos dar ahora una mirada hacia atrás, Santi, a ver qué es lo que ha pasado en miles de años antes. Se dice que cada 13,000 o 12,000 años se da una glaciación a nivel mundial. La verdad, los científicos siguen estudiando todas estas teorías, no hay nada concluyente, pero estaríamos de pronto también, Santi, entrando en una nueva etapa de glaciación, aunque evidentemente primero sería este calentamiento que se está dando y después la glaciación, ¿no? Eh, ¿Qué me dices, Santi, acerca de esta mirada hacia atrás con respecto al clima? Y es que justamente, Pancho, creo que por ahí empieza el gran camino que debemos recorrer para intentar explicarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el clima? Hay un grupo, Pancho, y lo sabemos, amigos, de gente que siempre está diciéndonos que en la Tierra siempre han habido cambios, que no es algo necesariamente nuevo, que el tema del calentamiento global es producto justamente de una Tierra que no es estable. La inestabilidad de la Tierra entonces daría cuenta en estos discursos, digamos, pro tecnología y pro desarrollo y pro evolución, en que quizás la Tierra es justamente su inestabilidad la que nos propone a nosotros nuestra sobrevivencia con ella. Lo que tú proponías, Pancho, también justamente las glaciaciones que se están viviendo en este año, pero recuerda que también en el 2018 pasó algo similar, ¿no? Recuerdo, se empezaba inclusive a hablar de una mini era del hielo, que aparentemente el mundo estaría por vivir. Hay también los comentarios, Pancho, de los cambios del eje de la Tierra, y a partir también de los cambios del eje se supone que también suelen venir ciertas catástrofes, ¿no? Hemos siempre como intentado dar cuenta a los humanos de si hay un estado óptimo del clima o si realmente tenemos que irlo descifrando, ¿no? Y creo que la ciencia está dando cuenta de eso, Pancho, que el clima debemos entenderlo como un sistema dinámico. Y obviamente entonces así vamos a poder aceptar al clima que los cambios que al final se vayan dando son cambios rápidos muchas veces, cambios que nos sorprenden y que las razones son distintas.
El cambio climático no necesariamente estaría entonces anclado con el tema evolutivo humano y su desarrollo tecnológico, sino que también estamos viendo cómo la ciencia nos habla de una incertidumbre con la Tierra. Entonces, aquí lo que nos queda a nosotros es diferenciar qué es ciencia y qué es dogma, Pancho. Hay un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que es el IPCC, que es el principal organismo, Pancho y queridos amigos, internacional de la ONU. Esto fue creado en 1988 y fue creado justamente para evaluar la ciencia del cambio climático. Y llegaron a consensos mayoritarios. La actividad humana acelera el calentamiento, sí. Hay aportes históricos como el de James Hansen, ¿sí? Donde justamente él iba dando tablas de crecimiento civilizatorio y justamente de deterioro natural de la Tierra, ¿no? Hay reconstrucciones térmicas también planteadas por Michael Mann, y también vamos a ir decantando con la complejidad de sistemas climáticos, advertencias contra simplificación excesiva de lo que estamos viviendo, Pancho, porque justamente, te digo, son esos comentarios que empiezan a surgir desde el 2018 con el tema de la mini era del hielo. Entonces, el público, el común, el humano común, nosotros, cuando escuchamos todas las teorías, de, inclusive ya casi apocalípticas, de que estamos terminando con el planeta Tierra, eh, creo que deberíamos entonces ahora más bien pensar no tanto desde desde el dogma, sino nuevamente acercarnos a la ciencia. Y aquí lo que plantea al final la ciencia es que no tiene certezas absolutas sobre el cambio climático. Lo único que nos hace la ciencia es proponernos mapas disponibles que solo nos ofrecen una suerte de lecturas que podríamos medio anticipar lo que pasa con el clima, pero siempre hemos estado en indefensión, Panchito. Es decir, para el ser humano ha sido casi como un proceso tecnológico y de evolución desligarnos de lo natural, como que los seres humanos no somos seres naturales, ¿no? Como que estuviésemos traídos desde algún otro, o no sé, otro sistema solar, y que al final nos toca aquí a nosotros encararle a la Tierra, ¿no? Como que no fuésemos parte natural del planeta. Vamos saludando también a la gente ahora en TikTok. Cristian, un abrazo, siempre contigo estamos ahí en contacto. Un saludo a Paulito, un saludo a Inocencia, un abrazo a todos que nos están siguiendo ahora y que estamos justamente presentando este tema de la reflexión, Pancho, ¿no? Entonces, pensemos, ¿qué es el calentamiento global? Aparentemente, entonces, sería esta dicotomía entre ciencia y la gente que al final, con poca información, lo que hacemos es caer en discursos inclusive apocalípticos, te decía Pancho, invitándonos a todos a nuestro gran fin, ¿no? Aquí entramos cuando la ciencia también se entrelaza con la política, Pancho, porque justamente si la ciencia no puede darnos las certezas, son los políticos los que intentan jugar con el discurso, entonces a partir de ahí. Sí, y bueno, prácticamente el cambio climático ha entrado en la agenda política, en la agenda política de personajes como Donald Trump. Y bueno, en toda Europa siempre se habla del cambio climático, ¿no? Los europeos tienen unas leyes muy estrictas acerca de las emisiones del CO2, tienen varios impuestos hacia las empresas que emiten el CO2, han venido aumentando estos impuestos paulatinamente y bueno, se contrapone con todo este pensamiento ahora desde el poder de Donald Trump y como tú dices, es una cuestión de narrativa, ¿no? Bueno, tenemos a un pensador aquí, Bruno Latour, quien conceptualizó el cambio climático no solo como un problema ambiental, sino como una mutación que define un nuevo régimen climático y político, ¿no? Donde la Tierra se vuelve un agente activo, ¿no? Ha propuesto superar un dualismo moderno entre cultura, naturaleza, prácticamente abogando por reconocer todos estos límites que tenemos entre lo natural, lo material y entre lo narrativo también, ¿no? Entonces, prácticamente, como decía, se ha convertido en un debate público. Tenemos
esta, esta impulsadora de estos, ¿cómo se llama? Estos defensores del cambio climático, que es como Greta Thunberg, no sé si la recuerdas, Santi, que viene desde el año 2013, 2014 más o menos, que prácticamente ella siendo una adolescente venía abogando ya por estos derechos. Y ella se convirtió en una de las figuras públicas más representativas, defensoras del cambio climático. Y bueno, a raíz de esto se creó también todo un modelo económico y se han diseñado leyes, como digo, principalmente en Europa, ¿no? Estados Unidos también estaba con el gobierno de Barack Obama alineado a estas leyes y a estas regulaciones, pero claro, desde que la derecha estadounidense, el conservadurismo, el negacionismo se puso al poder, empezó a darse la vuelta a todo esto, ¿no? Y bueno, también aquí nos viene una noticia bastante importante, bueno, y más que noticia es como una sospecha, ¿no? ¿Qué está pasando con el agua dulce en el mundo, Santi? Sabemos que eh, muchos investigadores dan cuenta que más o menos en el año 2030, 2040, estaremos nosotros librando una guerra por el agua dulce en el planeta Tierra. ¿Qué pasará, Santi, como digo, en esta década? Porque claro, hablamos mucho de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, con esta Agenda 2030, damos cuenta que vienen un montón de cambios y entre uno de esos cambios va a ser esta guerra por el agua. De aquí viene, como te digo, la suspicacia de saber que Estados Unidos tiene ciertos intereses sobre uno de estos territorios que sería Groenlandia, ¿no? Groenlandia, un territorio que prácticamente nos daría todas estos beneficios a largo plazo con todo este deshielo que se está produciendo de agua dulce y donde las tecnológicas y todas las corporaciones importantes de los Estados Unidos pretenderían mudarse en los próximos años para no tener esta deficiencia de agua dulce, ¿no? Otro de los temas que podemos sacar aquí es por qué Estados Unidos de pronto también tuvo este interés en Venezuela. Evidentemente los recursos económicos, librar a Venezuela de este dictador y de toda esta política progresista, socialista que no ha traído más que, que lamentaciones, que crisis a todos los venezolanos, pero hay esta suspicacia, ¿no? Del agua dulce también acá, ya que en Venezuela encontramos uno de los focos de agua dulce más importantes del mundo prácticamente, que es la cuenca del río Orinoco, ¿no? Entonces, esta cuenca prácticamente sería también un, un recurso más que Estados Unidos podría controlar en los próximos años, porque ya sabemos que el gobierno ahora de la que quedó encargada Delcy, no me acuerdo el apellido, es prácticamente tiene que hacer todo lo que diga Estados Unidos, ¿no? Si no, también se vería afectada y la retirarían de su cargo. Entonces, es, como digo, suspicacia, o sea, son investigadores que están conectando todos estos puntos y que darían cuenta de que la guerra por el agua se nos avecina y que Estados Unidos ya estaría tomando medidas para no quedarse sin este recurso tan valioso, ¿no? Y como estoy diciendo, todas las empresas tecnológicas que como en un programa anterior vimos, las de inteligencia artificial sobre todo, necesitan eh, bastante cantidad de agua dulce para enfriar sus servidores. Entonces, bueno, Santi, ¿qué nos puedes decir acerca de la inteligencia artificial y toda esta sed digital que daríamos cuenta los próximos años con todos estos cambios vertiginosos y todo este incremento de servidores por todas estas empresas? Estas grandes máquinas, Panchito, todos sabemos que para funcionar necesitan unos sistemas de enfriamiento, pero salvajes y gigantes, Pancho. De hecho, imagínate esta noticia, Pancho y amigos. Dicen que aproximadamente una imagen que está creada por ChatGPT utilizando DALI 3 o DALI 2
estaríamos nosotros gastando aproximadamente de a 2 a 5 litros de agua pura, Pancho. Es que esta es una locura porque no es un agua convencional, necesitan pasar por procesos de depuración. Yo pienso mucho cuando uno tiene su carrito, ¿no? Y sabes que tienes que poner el congelante en el carro también para el motor del carro, y son líquidos especiales. Imagínate los litros de agua especial que necesitan justamente para enfriar estos grandes servidores que tú nos estás comentando, Pancho, y que están además llegando justamente a dar cuenta de que quizás la vida del ser humano cambia radicalmente al punto de que ya no será el petróleo quizás el que nos mueva como contingente humano, sino será el agua. Obviamente el petróleo sigue moviendo las economías, pero el agua es la que va a sostener la vida, ¿no? Y si justamente entramos dentro de este detonante, Panchito, de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, damos cuenta entonces justamente de todos estos recursos, sobre todo con el tema de las aguas, que podrían empezar a traernos problemas. Y a mí me queda uno de los datos que tú nos das, Pancho, que esto que en el 2040 miles de millones de personas estarán viviendo con una escasez de agua severa. Esta es justamente una paradoja, Pancho, entre esta gran tecnología que es intangible, que no nos damos cuenta de cómo funciona y que nos está ayudando obviamente en un gran progreso humano, pero justamente cuánto nos está costando y no estamos mirando, porque justamente te estoy diciendo es intangible, casi invisible, estas nuevas tecnologías hacia lo que nosotros podemos comprender. Entonces, tenemos que dar cuenta, ¿no? Hacia dónde nos está llevando la tecnología, este ejercicio mental de pensar de que la nube es este gran, digamos, organismo tecnológico que nos permite ahora estar conectados a todos, guardar nuestros datos, nuestras informaciones, pero no necesariamente esta nube es como nos la imaginamos, ¿no? Algo como etéreo que está volando, sino que está anclada en la tierra, está anclada a los territorios, a los ríos, a las decisiones políticas, inclusive, Pancho. Y justamente por eso es lo que tú, ahora que nos estabas comentando con mucha razón, territorios clave, ¿no? Venezuela, Groenlandia, que raro que ahora Estados Unidos esté preocupado justamente, ¿no? De Venezuela siempre hemos pensado que era el petróleo, pero tal cual lo que tú nos estás planteando, la cuenca del Orinoco es una de las cuencas de agua dulce más grandes del planeta. Y quizás ahí estamos encontrando junto con el Amazonas y todos estos grandes vertientes de agua, ¿no es cierto? Que dan cuenta todavía de la vida del ser humano y de la vida de la naturaleza en el planeta. Aquí hay también gestos que hay que ponernos a pensar, Pancho. ¿Será que el humano tiene que salvar al planeta Tierra? Y me parece otra vez un discurso arrogante, ¿no? ¿Desde cuándo tenemos estos discursos en los que nos enfrentamos con naturaleza? Podríamos pensar inclusive que la misma Biblia, el momento en que está proponiendo que nosotros somos hijos creados por Dios a su imagen y semejanza, es que nos estamos deslindando del resto de la natura. Y desde ahí entonces nos pensamos como seres caprichosos, únicos y dueños. Y no damos cuenta, obviamente, de cuáles pueden ser inclusive las políticas bélicas, Pancho, que están atentando contra nuestra propia figura humana, nuestra decencia humana y obviamente Groenlandia, Venezuela, son dos puntos claves que deberíamos siempre estar como poniendo el dedito en la llaga, no como una acusación, Pancho, sino como una lectura de patrones que está pasando en el mundo. Entonces, no necesariamente vamos ahora a decantar que es el petróleo y las grandes fuentes de energía, sino que también estamos ahora pensándole al agua como ese gran detonante, ¿no? Que puede convertirse en nuestro regente futuro, ¿no? Los políticos lo saben y justamente eso es lo que quieren. Y Estados Unidos, nuevamente, no como una acusación, pero sí hagamos una lectura un poco más concienzuda de lo que está pasando, ¿no, Pancho? Y quizás, obviamente, no sé si echarle la culpa al gran mercado ni al capitalismo verde, ¿no, Pancho? Sino tener un pensamiento crítico, Panchito y queridos amigos. Claro que sí, el pensamiento crítico es fundamental para no caer en la trampa de las redes sociales, de los medios de comunicación y de la narrativa que está circulando, ¿no? Eh, Evidentemente, como dice Santi, hay algunos estudios y algunos investigadores que hablan
inclusive de que 5.000 millones de personas para el año 2000, en esta década, ¿no? Del 2030 a 2040, estarían viviendo en lugares de extrema sequía. Entonces, es un tema bastante preocupante que debemos hacer conciencia. Claro, evidentemente puede ser que no pase, pero los datos, los patrones, todo lo que vemos posiblemente nos lleve allá. Aquí en Sudamérica ya tenemos varios lugares donde hay sequía grave. Por ejemplo, ciudades en Bolivia, en el altiplano, ciudades en Chile, también damos cuenta de que ¿cómo se llama? Estos cultivos de aguacate, que bueno, claro, Chile es gran exportador de aguacate, eh, se apropiaría de manera privada o de manera, claro, porque allá el agua está privatizada, de estos grandes afluentes de agua, dejando a poblaciones enteras en sequía. Eso solo de lo que conocemos aquí, no se diga de países africanos. En Asia, lastimosamente, no conozco la situación, pero también me parece que por allá, por lugares como Mongolia, por esos lados donde hay desiertos bastante grandes, se va acrecentando toda esta tierra erosionada, donde prácticamente, claro, ya no se tiene esta tierra cultivable, sino que estos lugares van expandiéndose cada vez más y la humanidad, por el momento, todavía no estamos sufriendo esta escasez extrema. Pero si ya nos dicen, nos advierten que para el año 2030, 2040, 5.000 millones de personas podrían estar viviendo en lugares de extrema sequía, entonces ya es para preocuparse, Santi. Entonces, como tú dices, Santi, lugares como Groenlandia, donde hay baja densidad poblacional, es un país que pertenece a Dinamarca actualmente. Dinamarca no es que tenga un ejército eh, grandioso que pueda hacer frente a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos simplemente con una decisión que tome por ahí puede apoderarse de estos territorios. Y como digo, lo importante no es que se apodere o no, sino que haga buen uso de toda esta agua dulce. Y no solo para la élite, para las empresas tecnológicas, sino que toda esta agua debería distribuirse para el mundo entero y más que todo para que la gente no sufra de esta escasez, ¿no? El potencial agrícola que tendría también Groenlandia es bastante grande, ya que al tener este deshielo, se dice que más o menos son 280.000 millones de toneladas de agua que cada año se desprenden de Groenlandia. Eh, para el año 2030-2040, una superficie más o menos del país francés tendríamos para tierras cultivables. Entonces, si Estados Unidos ha visto este potencial en esas tierras, por algo será, ¿no? Dicen que en los últimos años el presidente Donald Trump y todo su gabinete ha estado pensando en estrategias de cómo llegar a ser dueños de este territorio, ¿no? Y aquí, bueno, no estamos culpando a nadie, ¿no? Simplemente estamos analizando de pronto desde el punto de vista de los mercados, digo, es un mercado agrícola, el mercado del agua, y también tenemos el capitalismo verde que se ha dado los últimos años, de lo que yo te hablaba, Santi, desde que apareció Greta Thunberg, han aparecido también un montón de fundaciones, de organizaciones que han hecho de este capitalismo verde también como es una fuente de hacer dinero, ¿no? Hay un discurso moral también detrás, ¿no? Ya nos hablaba este gran pensador Michel Foucault, que nos dice el poder del discurso. Entonces, evidentemente dentro del discurso, de la narrativa, hay un gran poder. Y este pensador, bueno, adelantado evidentemente a su tiempo, ya nos hablaba de esto, ¿no? Otro de los pensadores que es Slavoj Zizek, uno de los filósofos más modernos, se puede decir, nos dice que el sistema mismo causa los problemas y después nos venden las soluciones. Eso nos ha pasado infinidad de veces con las empresas, desde los gobiernos. Yo siempre he dicho, Santi, que si un gobierno llega al poder y no hace nada, sería mucho mejor que quisiera cualquiera, porque claro, llega un gobierno al poder, ¿no es cierto? Es como que intenta siempre desbaratar todo lo que el gobierno anterior hizo, echándole la culpa por la pobreza, echando la culpa a los inmigrantes, echando la culpa prácticamente a terceros y nunca toman responsabilidad de lo suyo, ¿no? Entonces nos empiezan a vender ahí ciertas soluciones
pero a raíz de eso hacen dinero, crean el problema y nos venden la solución. No todo lo verde es transformador, hay que ver eso también desde el punto de vista norteamericano, de pronto han tomado esa postura también por eso, y a veces solo es un reciclaje del mismo modelo, ¿no? Los modelos se van reciclando, se van adaptando a las diferentes necesidades, y esta vez con el cambio climático no es distinto, ¿no? Entonces, Santi, ya para finalizar el programa y dejarles a nuestros amigos con la inquietud de la narrativa climática en el día de hoy, dejar este eco, ¿no? No una respuesta cerrada. Negar el cambio climático es irresponsable, Santi. Que es tremenda pregunta, Pancho, y justamente es lo que estamos ahora intentando como dilucidar y que ustedes, queridos amigos, también generen un pensamiento crítico. Para ir despidiendo, Pancho, yo también quiero nombrar a Yuval Harari, del que hemos muchas veces también nombrado en nuestros programas, y él habla del poder del discurso, ¿no? Y estos discursos que nos quieren transformar. Luego de repente entramos en la crisis y ellos mismos inventan los discursos de salvación. Mira, yo ahora solo estoy pensando en un ejemplo, el uso de los químicos para la siembra. En los años 60 y 70 del siglo pasado, del 2000, fue la gran eclosión de los químicos en el mundo. Y pensemos que universidades, inclusive en Costa Rica, una de las universidades más poderosas en relación a la siembra y a la agricultura, decantaron todos por el uso de los químicos. Entonces, imagínate todo el mundo entendiendo que tenías que sembrar con la ayuda y el potenciador de los químicos. ¿Qué es lo que pasó 30 años después? Nos damos cuenta de que los químicos están justamente erosionando nuestra tierra, están acabando con nuestros productos, están envenenando justamente las cosechas, y lo que se pone ahora de moda es otra vez la siembra orgánica. Es decir, como que nos obligaron a desaprender para aprender a sembrar con el químico, luego nos dimos cuenta que no valía y que no funcionaba, ahora tenemos que desaprender y volver a aprender a sembrar orgánico, como que el mundo otra vez es cíclico y nos están tirando los conceptos para dogmatizarnos, Pancho. Y creo que aquí está la gran clave de la reflexión crítica. No podemos dogmatizar al cambio climático, tenemos que irlo leyendo desde sus fases, desde la historia mismo del planeta. Entender lo que decía Karl Popper, que la ciencia avanza, pero deberíamos ir cuestionando a la ciencia. Y al igual que Hannah Arendt decía, el progreso técnico no necesariamente quiere decir que vamos a vivir mejor. Entonces, Pancho, quizás lo que les dejamos a nuestros amigos como gran criterio es que quizás el debate climático no se trate de los grados centígrados, sino de cómo podemos habitar un planeta y hacerlo finito, que sabemos que es finito, perdón, pero utilizar tecnología infinita y saber que si algún momento el planeta tiene que desaparecer, que no sea por una cuestión humana, Pancho. Claro que sí, y el debate climático, que no se trate solo de grados centígrados, de esta guerra por el agua, de que si salimos de las regulaciones de las leyes, salimos de los acuerdos de París, por ejemplo, sino que se trate ni más bien de que todos pongamos nuestro granito de arena, ¿no? De que todos nos demos cuenta y reflexionemos qué podemos hacer para que el cambio climático sea cierto o no, más bien venga con un discurso positivo, una narrativa donde todos nos podamos ayudar y evitar en el futuro todo esto que ya nos están advirtiendo el día de hoy, como dice Santi, ¿no? Si ya nos advertían acerca de todas estas, de los pesticidas, de que están erosionando el suelo y ahora nos advierten de que si no hacemos nada, en los próximos 10, 20 años vamos a vivir en países donde va a haber sequías, va a haber todas estas condiciones malas para la vida, que ya empecemos a tomar acción sobre eso, ¿no? Evidentemente es buena la reflexión, pero hay que tomar acción para que las cosas cambien. Y bueno, Santi, amigos, no me queda más que despedirme, agradecerles a todos por estar hasta el final de nuestro programa, y si no se han suscrito, que lo hagan. No se olviden de darnos sus comentarios, sus valiosos comentarios, para seguir avanzando y alimentando nuestro canal. Y de mi parte me despido, Santi, hasta una próxima ocasión. Gracias, Panchito, gracias, amigos. Yo también me despido
que dejándoles nuevamente lo que tú nos propones, Pancho, el pensamiento crítico como tarea. Nos volveremos a ver el próximo lunes, amigos. Suscríbanse en el YouTube al canal para que ustedes no se pierdan. De hecho, recuerdan que teníamos un nuevo segmento. Estamos puliéndolo porque sí es necesario ir cuestionándonos también cuáles son las noticias más importantes de la semana. Con esto, entonces, este lunes despedimos del podcast de Futura y los esperamos el viernes y el próximo lunes con una nueva transmisión, Panchito. Gracias, amigos de YouTube. Gracias, amigos de TikTok. Hoy día tuvimos quizás una cadena un poco más grande, Panchito, en la medida que se permitió saludar a la gente. Hay un montón de gente que ya no se les saludó por el tema de cómo manejamos el programa, pero nuestro cariño a ustedes, gratitud por esos corazones y gratitud por seguirnos. Nos vemos el próximo lunes entonces. Gracias, Pancho. Hasta luego.